Hola, soy Fernanda Troch, diseñadora de indumentaria y docente universitaria, y en este video les quiero explicar cómo colocar un cierre para que quede prolijo, impecable, no solo por el lado de afuera con los pespuntes, sino también todo lo que respecta al interior. Así que en este video van a ver todos los pasos, las piezas que necesitan, qué cierres les conviene usar para este tipo de trabajos y cuáles no tanto, así que espero que les guste, que lo aprovechen y que lo pongan en práctica. Las piezas que necesitamos para la colocación de este cierre son nada más que dos. Por un lado vamos a tener un rectángulo que va a ser el largo de nuestra medida de cierre más 1,5 centímetros, que les recomiendo que el cierre no tenga menos de 14 centímetros porque si no, no va a cumplir su función. Y después esta misma pieza la multiplicamos y nos quedan estos dos. Si ustedes están usando una tela que es un poco más fina que este es un denim con muchas onzas, entonces es bastante duro, pero si están usando, por ejemplo, un lino o una sarga o alguna tela que sea más fina, les recomiendo que esta pieza la entretelen con Melowef o Melodot, que es una entretela que es para pegar y es de tejido de punto y tiene un acabado mucho mejor que la friselina. Lo primero que vamos a hacer es elegir el cierre. El cierre es importante que sea un cierre normal. Recomiendo la marca IKK porque estos al cerrarse tienen como una pequeña trabita una vez que se baja la perilla y eso hace que el cierre no se abra. De lo contrario, cierres como estos, que son para otro tipo de utilización, o incluso cierre invisible, no son aptos para este tipo de colocación de cierre. Lo primero que vamos a hacer es colocar el cierre sobre los dos delanteros de pantalón con el frente de la tela enfrentado y vamos a colocar un alfiler justo antes de que termine la chapita . Y vamos a colocar otro alfiler a 1,5 centímetros de terminar el molde. Entonces, con estas dos delimitaciones, lo que vamos a hacer es coser a 1 centímetro del borde con línea recta hasta llegar al tope que pusimos con alfiler. Ya tenemos nuestra primera costura hecha. Y lo que hice a las otras dos piezas fue, a la que es simple, darle en dos extremos overlock y a la que era doble la planché a la mitad y también le di overlock en los bordes. Primer paso, lo que vamos a hacer es abrir los delanteros y en la pierna que yo tengo acá a mi derecha, que en realidad es la pierna izquierda, lo que vamos a hacer es colocar nuestra pieza simple, derecho con derecho, a 1 centímetro. Le vamos a hacer una costura recta. Acá van a ver que van a pasar la costura que habíamos hecho antes. Es importante que sigan hasta el final. Atracan abajo y atracan arriba, todo a 1 centímetro. Una vez que hicieron esta costura, lo que vamos a hacer es planchar de esta manera y vamos a ir con una costura bien pegada aquí y vamos a agarrar no solo esta parte, sino que también estos dos recursos de costura que me quedan abajo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Para que esta tapa, una vez que se pliegue y se vuelva a planchar, queda bien prolijita hacia adentro. Ya planché la solapita y ahora le voy a dar un pespunte. Primero atraco y le voy a dar un pespunte lo más cerca posible del borde.
Una vez que llego al final, vuelvo a atracar. Entonces, ahora esta costura lo que nos va a facilitar es el pliegue del que les hablaba antes. Entonces ahora volvemos a planchar amasando y aplastando bien esto. Como ven, una vez que lo planché, la parte que pertenece al delantero queda un poquitito desplazada y después comienza la vistita y inmediatamente ahí está la costura que acabo de hacer. Entonces lo planché para tener esos milímetros de más. Entonces del otro lado no se ve ningún pespunte, no se ve la vista, solo se aprecia una cara del pantalón. Lo que vamos a hacer siguiente es, viéndolo desde el derecho, vamos a colocar el cierre iría de esta manera, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es voltearlo y coserlo esta vez a medio centímetro, no a 1 centímetro. Van a ver por qué después, es un pequeño secretito para que no se vea el cierre a simple vista. Entonces, colóquenle alfileres y lo van a coser de principio a fin a medio centímetro desde la línea del borde. A partir de este paso voy a comenzar a usar este pie, que es un pie para colocar cierres, pero no tiene nada de particular ya que todas las máquinas familiares lo traen. Una vez que estén llegando al final, vuelvan a subir el cierre y recuerden atracar muy bien en el final. El siguiente paso es, ven que acá, una vez que lo demos vuelta, es importante que lo hagan a medio centímetro, porque después eso va a hacer que esta tapita que hicimos antes lo tape completamente, ¿sí? Entonces ahora el siguiente paso es unir el cierre con el otro lado del pantalón, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es ayudarnos con unos alfileres para hacer de cuenta de que estaría cerrado. También lo pueden hilvanar si quieren. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a voltear y voy a sostener de este lado la tapita que por abajo va a estar conteniendo el cierre. Entonces voy a colocar alfileres que me ayuden a sostener la tapa y el cierre. Y ahora lo que voy a hacer es, por el otro lado, realizar una costura por aquí, lo más cerca posible nuevamente de los dientes del cierre. Entonces ahora voy a atracar de nuevo y tengan cuidado de ir sacando los alfileres. A esta altura lo que vamos a hacer para que no se nos complique con el cierre es abrirlo sacando los alfileres que habíamos puesto antes. Abren un poco el cierre y lo finalizan de esta manera. Entonces, a esta altura de la colocación ya podemos decir que el cierre pertenece a los dos delanteros y una vez que lo cierran, corroboren de que la tapita tapa completamente el cierre, ¿sí? Fíjense que lo que nos permitió haber colocado el cierre a 0,5 del borde es que ahora queda completamente adentro y tapado. Entonces yo una vez al cerrarlo, sí o sí estoy por encima del cierre. Ahora lo que voy a hacer es sujetar con alfileres la tapita de atrás con el delantero, porque ahora es el momento en el que se le hace
el dibujito y el atraque, ¿sí? Yo coloco estos alfileres como guía y ustedes si se les complica demasiado ir recto con la máquina o demás, lo que pueden hacer es dibujar con tiza la formita que quieran dar y eso les sirve de guía. Entonces, una vez que están llegando al final, fíjense que acá es donde está la chapita de mi cierre, por eso yo les había dicho de en un comienzo marcar y llegar hasta ahí con la línea recta. Entonces lo que voy a hacer es sobrepasar un poquito y acá depende de cómo ustedes lo quieran hacer, si quieren hacerle una curva, una línea recta, eso es indiferente, pero vamos a llegar hasta este punto y vamos a hacer unos pequeños atraques. Entonces ahora lo que ya tenemos es nuestro pespunte visible y un atraque que nos permite que una vez que se abra esté seguro nuestro cierre. Lo único que nos queda ahora es colocar la pieza que les había contado que era doble, la planché y le hice esta terminación con overlock y la manera de colocarla es la siguiente. Vamos a abrir y esta pieza va a ser la que se encuentre de este lado y vamos a hacer a 1,5 centímetros vamos a colocarle un alfiler aquí arriba y vamos a respetar ese 1,5 centímetros hasta llegar al final. Y lo que vamos a hacer es darle un pespunte muy cerca de los dientes y de la finalización del delantero en esta parte. Esto lo que va a hacer es darle una terminación al cierre y también darnos una terminación en la parte de atrás, ya que la función de esta pieza es que el cierre no tenga roce con el cuerpo, por eso funciona como vista. Bueno, acá lo importante es que atraquemos y que el atraque no se vea, entonces tenemos que ir lo más cerca posible a los dientes del cierre y hacer unas puntadas de atraque. Sostengan bien la aletita de este lado y a partir de ahora ya podemos ir en línea recta y lo más pegado posible al cierre. Entonces fíjese que ahora ya tenemos vista de un lado y vista del lado interno, con el pespunte súper cerca para que no se note. Lo único que nos queda hacer es, por el lado de adentro, atracar con una costura sosteniendo las dos vistas para que una vez que este cierre se abra, las piezas no se separen. Eso es todo, espero que lo prueben, que me muestren si les sale bien, que me consulten si hay algún paso que no se entendió muy bien o quieren saber más. Gracias.